¿Por qué no hablamos un poquitito de esto de 6.0? Creo que se lo describe a esta sexta revolución industrial, ¿no? Decime, la inteligencia artificial, IA, ¿tiene que ver con esto? ¿Responde netamente? Y centro en este momento de lo que va a suceder con la economía mundial, el uso de la inteligencia artificial y el conocimiento sobre la misma. Y con respecto a lo que es la sexta revolución industrial, para no aburrir al oyente de la 1, que era la máquina a vapor, y después pasar por todas, simplemente decir que en el año 2016 el mundo, digamos, se enteró de este tema de industria 4.0 o 3.0 porque el Foro Económico Mundial habló de la cuarta revolución industrial, porque fue como un cambio de lo que venía haciendo la industria a nivel mundial, porque siempre lo ponía el hombre adelante de toda transformación, y era el hombre el que de alguna forma llevaba adelante la economía. Tenía que entrenarse, sí, tenía que adquirir nuevas habilidades, sí, pero era siempre el hombre. Desde la cuarta revolución industrial, que digamos el ideólogo de la misma fue Jeremy Rifkin, que fue un economista norteamericano que junto con Angela Merkel diseñaron el concepto de industria 4.0 en el año 2006, 10 años más tarde se anuncia en el Foro Económico Mundial. ¿Y cuál fue, digamos, como la frase que impacta? Que iba a ser la fusión de lo físico, digital y lo biológico. Luego de eso, unos poquitos años después, vino la pandemia, y a partir de ahí, todo lo que se decía, que se prevía del 2035, 2045, muchísimo, y empezamos a vivir en muchos países del mundo, principalmente en 5 países, que son un puñado pequeño dentro de las economías mundiales, 5.0. ¿Y cuál es la industria 5.0? La industria 5.0 es la fusión del humano, en este caso con la inteligencia artificial, que viene de la mano justamente con el advenimiento de la inteligencia artificial generativa del año 2022, que a partir de ahí la brecha de lo que era todo esto de hablar de cada 10, 20 años se empezó a hacer muchísimo. Cris, no sé si cambiaste de posición cuando empezamos la charla ahora, pero se te escuchaba algo mejor. Justo estamos hablando de tecnología y el avance y no podemos escucharte con la total fluidez. Me quedó dando vuelta a esto que, bueno, 5.0 tenía que ver con esto, con la humanización de la tecnología, ¿no? ¿Podemos meternos un poquitito más en eso? Porque a mí me hace ruido, me resuena, ¿no? Esto, porque la humanización de la tecnología, ¿en qué se centra? Tengo que ponerme a pensar en las necesidades, en los valores, en las emociones de las personas a través de la tecnología. Sí, la idea es que la industria 5.0 se trabaje en la humanización, como bien lo acabas de decir, pero que se fusione el humano con la inteligencia artificial para aumentar la eficiencia del ser humano. No se habla de reemplazo, sino que se vendría a decir que es esta era que estamos todos atravesando, la inteligencia humana artificial. O sea, no es que tenemos que compararnos con algo que no es humano y es lo que sucede todo el tiempo, sino que es la aumentación de la inteligencia humana. Pero sí es entender también que vamos a cambiar la forma de aprender y de ver la realidad, porque cuando proyectamos la industria 6.0, estamos proyectando la ciencia ficción pura, a tal punto que se dice que todo lo que se vive en este momento se va a redescribir, como por ejemplo de estar diciendo que todo lo que hagamos va a ser un dato científico de aquí a los próximos 3 años. ¿Por qué? Porque todo se está volviendo tecnología y de alguna manera estamos fusionando la tecnología con lo biológico, que era lo que se hablaba en la industria 4.0 cuando dijimos la fusión de lo físico y lo biológico. Sí. Ahora en la quinta, que es la que estamos todos transitando ahora, pero que en los países lamentablemente en nuestra región no están aplicando, porque vemos los índices en educación y son tristísimos, sobre todo en la preparación de los docentes, porque si queremos proyectar una educación para el futuro que se viene, no digo en 20 años, estamos hablando de aquí a los próximos 2 años, que el 70% de las cuestiones mentales se van a automatizar, y esto lo dice un ex empleado de OpenAI, sí. O sea que vamos a automatizar 70% de las funciones cognitivas de todos nosotros. O sea, eso es lo que se viene, a una velocidad impresionante. La pregunta es, ¿cómo preparar justamente a los que hoy tienen que enseñar? Ese es el gran problema. Cómo preparar y reentrenar a la población, que se dice, y esto lo dice Gartner, de cada 10 trabajadores, 7 se van a tener que reentrenar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la industria 6.0 que
no es tan lejano tampoco, porque va a ser en el año 2032, que según el Foro Económico Mundial va a suceder cuando se fusione la quinta revolución industrial con la sexta revolución industrial. Y eso va a ser el advenimiento de la era interplanetaria, es decir, vamos a vivir una era espacial, así tipo Star Wars. Vamos a vivir un metaverso industrial, que no es esto de jugar en el metaverso, sino que es interactuar con espacios híbridos, aprender a través del metaverso. Vamos a convivir con robots humanoides, va a haber más robots humanoides que personas en 20 años. Esto es una realidad no porque lo diga Elon Musk, sino porque hay solamente en China 20 empresas que trabajan con robots humanoides, y la realidad es que necesitaríamos 200.000 millones de trabajadores para los próximos 5 años, y no podemos cubrir esos puestos no porque falte gente, sino porque falta habilidades para cumplir esos puestos de trabajo. O sea que el panorama es bastante complicado, sobre todo para esta parte del mundo. Cris, justamente te estaba escuchando y pensaba, ¿no? Cuando hablabas de educación, ¿no? De la educación de los docentes para poder cumplir con este escenario tecnológico que se presenta. Digo, hay un interés y miro el país como está, ¿no? Y miro nuestras políticas y nuestra situación diaria. Digo, ¿hay interés de parte de los docentes de perfeccionarse, por ejemplo, en estas tecnologías, en inteligencia artificial? ¿Cómo lo ves en Argentina? Porque uno lo ve en otras partes del mundo y es como que es un proceso que va, como que parece que se generara naturalmente, ¿no? Que se tomara naturalmente. ¿Acá es así? ¿Podría ser así? ¿Cuánto tiempo llevaría? Realmente, Argentina puntualmente, porque si vemos los índices, por ejemplo, de algo tan elemental para los próximos 5 años, que son las matemáticas, la verdad que es tristísimo, porque de cada 5 chicos, 4 no entienden matemáticas. Y en temas de lectura es muchísimo peor. La mitad de los chicos prácticamente no entienden lo que leen en 6º grado, que deberían de tener una comprensión de lectura buenísima. Si a esto le agregamos la falta de preparación en los docentes, y sobre todo la falta de docentes, porque estamos hablando de que se emitieron hace unos años los famosos ODS, que decía que para cumplir los estándares de educación en el 2030 teníamos que tener X cantidad de profesores especialmente preparados para poder suplir una demanda educativa, porque si no eso iba a ampliar mucho más las brechas sociales. Y hoy estamos viendo que falta casi nada para el 2030 y se necesitan 3.2 millones de profesores en América Latina. No podemos cubrir esa cifra, obviamente. Faltan profesores de matemática, faltan profesores de lectura, y claro, cuando uno artificial, y realmente es preocupante, porque menos de la mitad de los profesores en América Latina, según la CEPAL, tienen conocimiento de inteligencia artificial aplicada en las clases. O sea, que se está hablando del tema, en todos lados se habla. Ahora, que los profesores utilicen, por ejemplo, una aplicación llamada Gamma para hacer sus presentaciones, o utilicen Gemini de Google para diseñar justamente las clases. Muy poquitos profesores en nuestro continente lo están haciendo, y lastimosamente faltan políticas públicas para impulsar mucho más este concepto de lo que es una educación inclusiva, que tiene que ver no por hablar de lo social, sino que tiene que hablar de las brechas tecnológicas, que sobre todo después del 2020 vimos un detrimento muy preocupante en todo lo que es la educación, porque muchos chicos no se pudieron reinsertar a la educación, se perdieron 2 años de aprendizaje, y eso lo vamos a vivir con creces, esa falta de 2 años que no se pudieron, los chicos que no tenían sobre todo una laptop en su casa, o no tenían conectividad en sus casas, lo van a vivir mucho, para peor, el hecho de haber pasado esa situación y que el Estado no haya respondido como tenía que haber respondido. La realidad es que es sumamente, digamos, preocupante, y deberíamos de hacer un llamado de urgencia, sobre todo en países como el nuestro, porque uno habla de un futuro, como en mi caso, que suelo hablar mucho del futuro, y digo lo que va a pasar con los robots humanoides y lo que va a pasar con la era sintética, que significa que todo se va a reemplazar por lo sintético, que es una réplica de lo biológico. Y cuando uno, digamos, deja de hablar de eso y mira para el costado, y la realidad es preocupante. Es como el caso que me pasó cuando tuve que ir a un canal de televisión y tenía que anunciar la creación de la primera profesora con inteligencia artificial, que la creé no para reemplazar profesores, sino que la creé justamente con ese concepto de que se pueda
aumentar la cantidad de profesores en América Latina porque no tenemos. Y me pusieron al lado un profesor que decía que en su escuela los chicos iban sin calzado. Esa es la realidad. ¿Sabes escuchándote lo que veo también, hablamos de docentes, ¿no? De falta de docentes no preparados. Lo que estoy viendo es que los chicos aprenden por su cuenta, que hoy un docente aprende, creo, más de un chico de lo que ella misma puede aprender. Lo veo por mis hijos, que se sientan y buscan, investigan. Yo tengo un hijo que usa todo inteligencia artificial para todos sus trabajos. Hay como, me parece como que ya viene asomando una juventud nueva, digamos, con más aprendizajes, con autoaprendizaje, ¿no? Que no lo espera de la escuela, no lo espera del docente. Me parece que está pasando un poco eso, ¿no? Lo que yo quiero agregar a esto es que hay docentes que están al pie de las innovaciones. Me pasa algo autorreferencia, voy a hacer. Tengo muchos familiares primos, puntualmente docentes, y todos ellos han rebotado enormes cantidades de trabajos prácticos porque estaban redactados con inteligencia artificial. Vos sabés mejor que yo que hay inteligencias artificiales para detectar en correcciones de trabajos prácticos que está redactado por inteligencia artificial y que no hay inteligencias artificiales que detectan la redacción de inteligencia artificial. Ha pasado en el diario La Nación, que publicaron cosas con inteligencia artificial, por ejemplo. Hay docentes que están al pie de la letra con las innovaciones tecnológicas, que van muy por delante de la capacidad o la capacitación que están ofreciendo los estados provinciales y de la ciudad de Buenos Aires, que tampoco tiene capacitaciones para docentes que acompañan los desarrollos tecnológicos, lo denuncio. Pero en lo que por lo menos mis familiares, acá va la pregunta, mis primos están preocupados por esta falta de desarrollo del pensamiento crítico. Yo me eduqué en los 90 con el pensamiento crítico como estandarte y se hizo en mi generación, hicieron bandera del pensamiento crítico los docentes y nos inculcaron el pensamiento crítico. Mis familiares que son educadores ahora dicen, no, falta eso, el desarrollo del pensamiento crítico. Es lo que ellos ven. No sé si será el micromundo de la educación de la provincia de Buenos Aires, la metropolitana, o falta eso. No. De hecho, esto que acabas de mencionar es lo que el Foro Económico Mundial menciona que va a ser la habilidad más demandada de aquí para el 2030, que es el pensamiento crítico y analítico. Eso tiene que ver justamente por tener capacidad de poder tener lo que se denomina la metacognición, que significa pensar sobre el pensamiento, que tanto lo menciona el filósofo alemán Marcus Gabriel, que eso es lo que nos diferencia justamente de un sistema automático, que no tiene el sentir y no tiene esa capacidad de proyectar a futuro. Para poder sacar información se tiene que ir al pasado. Nosotros tenemos la posibilidad de ir al futuro. Nuestro cerebro funcionaría más como un ordenador cuántico, no como una inteligencia artificial que es de 1 o 0. Nuestro cerebro, como lo cuántico, puede ser 1 o 0 a la vez. Entonces, si tenemos esa capacidad, y eso se genera solamente con 20 watts de energía, y la inteligencia artificial necesita millones de veces más energía para poder funcionar, podemos utilizar y aprovechar y sacarle el jugo a todo esto. Pero obviamente, como no hay instrucción pública y como no hay una capacitación, como bien lo acabas de decir, para que los docentes dejen de enseñar, sino que pasen a dar experiencias y que sean como coaches de educación, no que pasen a transmitir comunicación de información para potenciar la memorización, porque eso es la educación 1.0. Hoy estamos en muchas partes del mundo, como Emiratos Árabes, como en Japón, en una educación que se enfoca en lo humano, pero se trabaja mucho el pensamiento, que tiene que ver mucho esto que los filósofos griegos impulsaban, que era el pensamiento socrático. Sí. ¿No? Entonces, dentro de esa cuestión es lo que va a diferenciar, no en 30 años, no en 50 años, sino en una década, una diferencia que lo vengo diciendo hace más de 10 años. Íbamos a un mundo de superhumanos y de gente imprescindible. Los superhumanos van a ser los que sepan preguntar, los que sepan pensar,
y los que sepan empatizar, porque también hay un tema que está pasando cada vez más y que es que estamos hacia el fin de las relaciones humanas porque no nos estamos escuchando, porque no nos ponemos en el lugar del otro y porque queremos imponer la realidad de nosotros. Y eso, si no lo cambiamos, va a generar una deconstrucción social que va a generar más aumento de soledad, más aumento de suicidios, más aumento de falta de propósito en la vida. ¿Por qué? Porque las sociedades se han construido a través de la comunicación. Hemos logrado que podamos expandirnos como civilización porque pudimos a través de la palabra comunicarnos a millones de kilómetros. Pero si nos estamos dejando de comunicar con el vecino porque pensamos diferente o porque se viste diferente y no nos ponemos en el lugar del otro cuando está sufriendo, eso está hablando de una situación muy complicada y por ende lo vemos un dato que es muy preocupante que menciona que el 70% de la generación Z, si hoy tuviese que elegir una pareja, elegiría una inteligencia artificial. Y se está dando y está pasando eso también. Y los chicos en la primaria, en su recreo, no están teniendo interacción social porque quedan, en algunos de los casos, en su mayoría, munidos de su celular. Y esto que hablaban antes, corregime si me equivoco, pero lo sé de buena fuente por los mismos chicos con los cuales tengo acceso, antes habían los machetes, ¿te acordás los famosos machetes? No eran de tu época, pero estaban los machetes, vos nunca te copiaste. Pero hoy se copian del chat GPT, con lo cual, cuando el docente recibe la respuesta, es lo que decía Fabián, no es la respuesta que podría haber dado un chico en su desarrollo, en su crecimiento cognitivo. No. Hay chicos que están viviendo su aislamiento. Hay chicos que están viviendo esa situación real. Y hay chicos, frente a lo que vos estabas proponiendo, un 2030, con un desarrollo crítico, con un desarrollo tecnológico, con la metacognición, que los que hoy están en esta etapa educativa, sea primaria o secundaria, que son los secundarios que los peores están, no llegamos. Creo que va a haber un déficit muy grande para Argentina. Siempre estamos muy lejos de Japón, y no solo en kilómetros de distancia, porque están en la otra punta, damos vuelta al terráqueo para encontrarnos. Pero estamos muy lejos, me da la sensación, con esta realidad que tenemos. ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, la realidad es que lo peor que se viene y que se va a ver y que de hecho se está viendo, porque no sé si a alguno le pasa, y si le pasa, coméntenlo a ver si no soy yo solamente que le está pasando esto. Cuando suelo hablar a veces las personas me dicen que no me entienden o que estoy dando una conferencia cuando hablo y me preocupa. Que no me entiendan lo que hablo o que me digan que hable más despacio porque hablo muy rápido. Bueno, ese es mi problema que yo tengo últimamente con la gente. Entonces, eso preocupa porque, digamos, ya no vamos a un mundo donde nos va a diferenciar lo económico, sino que vamos a un mundo donde nos va a diferenciar lo biológico. Y eso lo vamos a vivir en países como Argentina con una gran notoriedad, porque la mitad de los jóvenes hoy se podría considerar que es pobre en Argentina. Y pero... ese es el... Sí. No, terminá la idea, perdón la interrupción. No hay problema. Y dentro de esa problemática vemos que sí, si le incluimos tecnología a los que van a diferenciarse en lo económico, ya no te voy a discriminar porque te vistas mal o porque no tengas el celular de último modelo o porque no te vayas a Miami. No, te voy a discriminar porque no te voy a entender. Y el otro no me va a entender y también me va a discriminar. Y no me va a discriminar porque me vea diferente a nivel físico, a nivel vestimenta. Me va a discriminar porque tampoco me va a entender. Y ahí vamos a una discriminación mutua, pero ya no de lo que podría ser lo social, sino lo biológico. Y ese es un gran problema porque las brechas van a ser muy grandes y vamos a hablar lo que dice Yuval Harari, el historiador israelita que menciona todo el tiempo esto, una era del hombre Dios. Pero ese hombre Dios no van a ser todos hombres dioses. La pregunta es cómo se va a convivir en un mundo donde va a haber hombres dioses y muchos no sean hombres dioses.
en la división del mundo. Ahora, me pregunto también, eso mucho más lejano, quizás vos lo puedas ver, no sé yo, pero lo que creo que sí podemos ver de aquí al 2030, y con esto si querés cerramos también porque ya nos estamos yendo, pero que me pongas tu mirada con este escenario de estos futuros argentinos y este escenario de las futuras empresas tecnológicas, fundamentalmente financieras, que hoy ya algunas están teniendo gran captación de trabajadores, ¿cómo nos vamos a posicionar? ¿Qué estamos formando? Y si van a tener esa accesibilidad a esas empresas tecnológicas que están cambiando la cabeza de muchos. Yo quisiera ser positivo para cerrar, sobre todo en un feriado. En un día patrio que te levantamos. Con algo positivo, pero tengo que ser realista porque no se puede vender papelitos de colores. Y sí diría algo que dice el economista Niño Becerra, que fue el que previó el crash económico en el 2008 y que en España se reían y que hoy está considerado uno de los referentes en los pronósticos económicos de España. Y él viene diciendo, hace más de 5 años lo vengo escuchando, cuál es el futuro para gran parte de la humanidad y lamentablemente es hacia dónde vamos. Subsidio universal básico, y no porque los robots nos vengan a quitar el trabajo, sino porque la educación está siendo desastrosa en gran parte del mundo y la solución no es lo que está haciendo China o Estados Unidos, que está incorporando la inteligencia artificial del todo y que, por ejemplo, ya hoy Estados Unidos cuenta con el 40% de sus chicos que cuentan con conocimiento de inteligencia artificial, pero lo que acababas de mencionar, de que le preguntan y copian lo que le preguntan y eso es el conocimiento, eso no es preparar a la juventud. O sea, incorporar inteligencia artificial para que empiecen a hacer que la inteligencia artificial le haga la tarea y que eso se permita, eso no. Lo que debería ser lo diferente es que la inteligencia artificial me haga pensar. Ahí estaría la diferencia, pero para eso tenemos que cambiar el método de aprendizaje y de enseñanza. Y eso no se va a hacer por poner una ley que diga que se puede implementar la inteligencia artificial en clase. Entonces, vamos a hacer ese problema. Vamos a requerir de aquí a los próximos 5 años que 39% de nuestras habilidades cambien, porque el 39% de las que hoy tenemos se van a perder. La pregunta es, ¿quién se va a reentrenar? En países como Argentina no veo mucho empeño en querer reentrenarse laboralmente para los próximos 5 años. Constantemente de conferencias y la gente se te queda mirando así como diciendo, bueno, vine por la comida y porque está bueno hacerse amigos, pero de acá que salga y haga algo, difícil. La segunda, estamos hablando de que se legalice la marihuana en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la idea es que esa gente se quede en sus casas, que no moleste y que prácticamente esté todo el tiempo jugando o mirando fútbol. De hecho, lo estamos viendo, la mitad de la población va a ser gamer en el 2030. Es un dato súper interesante. Y la tercera, que tiene que ver con algo que prácticamente lo estamos viendo con nuestras narices, que es, dijimos, bueno, primero la legalización de la marihuana, después esto del subsidio universal básico, y tercero, el tema del entretenimiento. Va a haber más entretenimiento. Fíjense, esto mundial de clubes que se va a hacer, ¿no? Sí. Y que para todo. Terminamos el mundial de clubes y el año que viene el mundial de fútbol de selecciones. Oh, casualidad, se para el mundo. Y un par de copas en el medio. No solamente se para 2 meses, sino que se para 4 meses antes y 2 meses después para seguir hablando por qué salió el campeón del mundo de esta manera y si Messi va a seguir jugando. Bueno, es esa cuestión que la dividimos en un social, subsidio universal básico, legalización de la marihuana y mucho entretenimiento, es el futuro para gran parte de la humanidad. Para no suicidarse, porque la realidad es, si me encuentro y me veo que no tengo un propósito para estar viviendo, y la verdad que digo, ahora si me van a entretener haciéndome sentir que porque soy de Boca, porque soy de River, soy importante y me tengo que levantar para que mi equipo salga campeón y de todos los domingos al estadio, solamente como un caso que menciono, no River y Boca, no, pero digo en general, y en el caso de Argentina, todos esos millones de personas que se levantan el lunes hablando del partido del domingo, obviamente esas personas van a tener un gran problema porque el mundo que se viene es el mundo que, por ejemplo, uno de ustedes mencionó Japón. Japón está diseñando ya en su estructura política la construcción de un, digamos, elevador a Marte.
para el 2000. Ah, bueno, ya con esto nos completaste el 9 de julio. Ya con esto nos completaste el 9 de julio. Y Carlos Menem, que quería salir a la estratosfera, claro, ¿no? De Plaza de Mayo. Viste que llegábamos en un momento. Sí, estamos cerca. Cris Meñú, te agradecemos muchísimo. Nosotros también llegamos al final del programa. Valió la pena despertarte y valió la pena compartir con vos, más allá del panorama que tenemos. Creo que hay una realidad y decirla nos prepara para modificarla. Te mandamos un abrazo enorme. Feliz 9 de julio, feliz Día Patrio. Lo mismo para ustedes, que estén muy bien, muchas gracias.